¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a aprender a identificar la distribución de probabilidad de un conjunto de datos. De manera general, los pasos que vamos a hacer son: vamos a recolectar los números, después hay que transformar los números a formato decimal porque vamos a estar hablando de tiempos, y al tenerlos en tiempos los vamos a tener en formato sexagesimal. Es decir, por ejemplo, 1 minuto y 30 segundos, 1 minuto y 45 segundos. Necesitamos convertir estos datos en formato de tiempo a formato decimal. ¿Para qué? Para que podamos hacer después la prueba de identificación de la distribución de probabilidad. Y finalmente, esa prueba nos va a decir qué distribución de probabilidad sigue ese conjunto de datos para poder simular la variable aleatoria. Ahora, más específicamente, ¿cómo vamos a utilizar los resultados de esta prueba? Pues vamos a usar de dos maneras. Si queremos hacer una simulación en Excel, lo primero que debemos hacer es generar números pseudoaleatorios. Después simularíamos variables y después hay que simular el proceso completo. ¿En dónde vamos a utilizar el resultado de esta identificación? En el paso de simulación de variables aleatorias. Y recuerdan, veíamos un ejemplo en donde teníamos que simular variables aleatorias y teníamos una fórmula con ciertos parámetros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para un conjunto de datos dado? Depende de la distribución de probabilidad que este conjunto de datos siga. Por eso es importante seleccionar de forma apropiada la distribución de probabilidad para que podamos saber qué fórmula debemos utilizar, si los números son exponenciales, uniformes o normales. Ahora, si hacemos el trabajo en Excel, ¿para qué vamos a ocupar la identificación de la distribución de probabilidad? Primero hay que colocar las locaciones. Los pasos para simular en ProModel implican colocar las locaciones, definir las entidades, establecer los arribos y construir los procesos. Cuando queramos establecer los arribos o construir los procesos, vamos a necesitar establecer cuáles son las operaciones que se hacen en las actividades. Y de la misma manera, ahí vamos a necesitar identificar cuál es la distribución de probabilidad que necesitamos para un proceso, por lo que ahí es donde va a ser importante para nosotros este apartado de identificación de la distribución de probabilidad. Vamos a comenzar con un ejemplo. Teniendo este conjunto de números, vamos a suponer que ya los recolectamos, que es el primer paso. Ya tenemos recolectados los números, hay que transformarlos a un formato decimal. Entonces, nos vamos a un archivo de Excel y vamos a comenzar a copiar los números. En la primera columna vamos a colocar la de número entero y otra más de segundos. En este caso vamos a estar trabajando con 15 datos. Y vamos a colocar el entero de esos 15. 1, 4, 0, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 0 y 0. Y ahora los segundos. 33, 56, 06, 32, 42, 16, 40, 5, 11, 16, 18, 55, 54, 26 y 37. Ahora sí, los números que necesitamos convertir son los que están en la columna de segundos. Que nuestros enteros van a ser los minutos. Por lo
tanto es necesario convertir estos de un sistema sexagesimal a uno decimal. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sabemos que en total en el sistema sexagesimal una unidad se compone por 60 segundos y por el contrario en el sistema decimal una unidad nueva se compone por 100 unidades pequeñas. Lo que necesitamos hacer ahora es una regla de 3. Por ejemplo, con los primeros 33 segundos tendremos que multiplicar los 33 por 100 entre 60. En este caso directamente vamos a hacer la división entre 60 segundos para que nos quede en formato decimal esta división. Entonces vamos directamente a hacer la cantidad de segundos entre 60. Arrastramos para todos los demás y estos serían los segundos en formato decimal correspondientes para cada uno de estos números. Finalmente nada más vamos a hacer una suma y listo. Los 4 minutos con 56 segundos corresponden a 4.93 minutos. Los 2 minutos con 32 corresponden a 2.533 minutos y así sucesivamente. Con esto ya hicimos la conversión a decimales, que sería nuestro segundo paso. El tercero es realizar la prueba de identificación. Para eso vamos a ocupar el apartado de StatFit del programa de Promode. Nos vamos al apartado de StatFit y tenemos que colocar nuestro conjunto de datos acá. Regresamos y copiamos nuestros números, nuestros minutos y segundos ya convertidos a decimales. Regresamos al StatFit y los pegamos. Ya teniendo nuestro conjunto de 15 datos, vamos a hacer directamente el autofit continua porque tenemos decimales. Y podemos ver que este conjunto de datos pasa diferentes pruebas, pueden ser triangulares, lognormales, uniformes o exponenciales. Evidentemente cada uno tendrá un mejor ajuste que los demás, no obstante ninguno se rechaza, por lo que podríamos utilizar cualquier distribución de probabilidad. En este caso vamos a suponer que elegimos la uniforme, en donde el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 4.93. Eso significa que para simular la variable aleatoria utilizaríamos la fórmula del uniforme y los parámetros serían un mínimo de 2 y un máximo de 11. Por el contrario, si nosotros eligiéramos decir que los números serán exponenciales, queremos utilizar los números como si fueran exponenciales, utilizaríamos la fórmula correspondiente al exponencial. Lo mismo si fueran normales, etcétera, etcétera. Entonces con esto ya fuimos capaces de identificar qué distribución de probabilidad sigue el conjunto de datos. Lo que faltaría ahora es simular la variable aleatoria en caso de que estemos en Excel, o bien colocar esa distribución de probabilidad ya sea para arribos o para construir procesos para que podamos continuar con la simulación. Y pues eso sería todo para este video, chicos.